No te vayas. Ah, que tiene una gran responsabilidad y entonces cuando ha cogido el teléfono es porque algo no va bien. Entonces, bueno, bastante discreto ha sido. Y bueno, os voy a decir mientras quién viene la semana que viene, ¿vale? La semana que viene, mientras que sale. ¿Os está gustando la conferencia? Está muy bien, ¿verdad? La semana que viene tenemos a una señorita. Ella se llama Rosario. A ver si Ramón me escucha. ¿Me escuchas? No pasa nada. Ramón no. Se llama Rosario Tur Ausina. Es una señorita y ella es profesora de Derecho Constitucional. Y nos va a hablar, a ver si lo adivináis, de la Constitución. Que oye, es bueno que sepamos cómo funciona, porque yo no sé si muchos sabemos. Yo poquito. Pues nos va a hablar de la Constitución y lo va a hacer muy bien para que nos llegue a todos y nos enteremos un poquito. Y bueno, ¿y qué más os voy a decir? Que nos quedan 2 conferenciantes más y después el Faro cierra las puertas, ya lo sabéis. Perdona, ¿cuándo viene Toni Pérez? Toni Pérez viene después, dentro de 2 semanas. O sea, la semana que viene esta chica y después viene Toni Pérez y después viene un doctor. ¿De aquí? Un doctor que nos hablará, ya lo digo porque son solamente 3. Y él nos va a hablar, se llama Bartolomé Pérez Gálvez y nos hablará qué fue de las drogas, la cronificación de un problema social. Es un especialista en esto y me lo ha recomendado Alfonso Puchades, que no lo veo por aquí, pero es muy amigo suyo y me ha dicho, ¿lo conoces, no? Sí, sí. Pues él. La pregunta es, lo que dices que se cierra el Faro... Luego te lo explico a ti personalmente. Y la otra, Sí. el padre, el abuelo Sí. de ese señor, capitán de la Marina mercante. Una maravilla. Una maravilla. Pues nada, aquí te quiero ver. Bueno, nada, no pasa nada. Pues, seguimos. Pido disculpas lo primero de todo, pero bueno, pues estas Seguimos. cosas son así. Si el director de una prisión es un trabajo de 24 horas, Sí. porque como aquello no cierra, pues es así. Y bueno, pues además también los jefes de Madrid tampoco tienen muy claro que la jornada acabe una hora o a otra, ¿no? El teléfono móvil hay que llevarlo siempre y hay que, bueno, pues dar una llamada al director general, había que atenderlo. He perdido el hilo, la verdad es que no sé de qué estaba hablando en estos momentos. Las tobilleras. Ah, de las tobilleras. Bueno, pues eso, como digo, es una apuesta y además tiene otra ventaja para una preocupación que todos ustedes seguro que comparten y que alguna persona al entrar ya me señalaba, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar tanto dinero? Porque es muy caro, ¿eh? Es tremendamente caro mantener a una persona en prisión. Bueno, pues esto es una manera también de que salga mucho más barato. Esas pulseras, comparado con mantener una persona dentro de prisión, nos sale a todos los ciudadanos mucho más barato. Y es, como digo, pues una buena manera de empezar a controlar. Ahora, en breve, vamos a empezar a tener otro fenómeno, que es el de las libertades vigiladas. También ha sido muy polémico, junto con la prisión permanente revisable. Son 2 instituciones novedosas en el ordenamiento jurídico español. Y bueno, pues en breve van a empezar a salir personas que van a tener que estar sometidas a esa libertad vigilada, y estas pulseras pues también nos servirán para en determinados casos otras personas. Sin embargo, no, pues la libertad vigilada consistirá en hacerle acudir a una UCA, una unidad de conductas adictivas, para comprobar que efectivamente tiene controlado su problema de adicción, o acudir a un tratamiento médico, o realizar un programa para el control de la agresión sexual, etcétera, ¿no? Ya digo, por tanto, la institución penitenciaria llega mucho más lejos de esa imagen que tenemos de lo que es una prisión, donde bueno, pues alguien está en una celda, cerramos la puerta, los barrotes, esa imagen clásica. Dentro de una prisión, además, aquello es una institución total, como las definía Erving Goffman, en la que toda la vida, absolutamente toda la vida de esas personas queda en nuestras manos. De ahí que a veces puedan tener eso que puede parecer unos privilegios, pero que también es razonable que tengan, ¿no? Porque, insisto, les hemos privado de cualquier autonomía. Tenemos que dárselo todos nosotros necesariamente.
sencillamente. Puesto que los metemos ahí dentro y no tienen nada. Por tanto, entre nuestro personal pues contamos con todo tipo de profesionales, desde cocineros a médicos, pasando por educadores, psicólogos, electricistas, trabajadores sociales, personal de vigilancia, absolutamente todas las profesiones, porque ya digo, aquello es en definitiva como una pequeña isla o como un barco en alta mar en el que todas las necesidades de sus ocupantes tenemos que suplirlas. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, ya 10 minutitos más. 10 minutitos más. Sí. Pues, ¿Algún tema que te guste resaltar? algún tema que me guste resaltar. Bueno, pues el tema que me gusta resaltar y es con el que me gustaría cerrar, y procuro últimamente siempre cerrar mis intervenciones cuando se me invita a algún foro, el que sea la universidad, o sea, en este caso una asociación cultural. Concepción Arenal, que fue la primera visitadora de prisiones, por el siglo XIX, una mujer adelantada a su tiempo, en una época en la que, bueno, pues la primera dificultad que tuvo fue acceder a la universidad, cuando no era normal que las mujeres, y no se veía ni siquiera con buenos ojos, pudieran ir a la universidad. Bueno, ella fue, como digo, la primera visitadora. Hoy en día ese puesto lo llamaríamos inspector, yo lo fui durante un tiempo, y ella fue visitando muchas prisiones y proponiendo reformas que fueron útiles y que humanizaron estas prisiones, ¿no? Recuerdo que a poco de ingresar en instituciones penitenciarias, yo tuve la suerte o la desgracia de que enseguida me ascendieran y me hicieran jefe. Eso tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, ¿no? Con 25 años nada más, bueno, pues me hicieron jefe de servicios. Eso significaba que en una prisión como la de Carabanchel, donde había encerradas más de 3.000 personas, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana al día siguiente, tú eras el amo y señor de aquello. Con 25 años, pues era una responsabilidad, porque además, pues sinceramente no estaba preparado para aquello. Recuerdo que un día de Nochebuena, el primer año en que yo estaba de jefe de servicios, teníamos a un interno que no paraba de intentar suicidarse. No había manera de... Y en aquella época, bueno, pues la única solución que teníamos cuando alguien hacía algo así era esposarlo, mantenerlo esposado para que no pudiera atentar contra su vida. Bueno, a mí aquello me parecía horrible, dar la orden de esposar a una persona el día de Nochebuena. Bastante triste estaba yo, que era la primera Nochebuena que no podía pasar con mi familia, que tenía que pasarla allí dentro de una prisión. Me parecía algo horrible. Así que al final pues opté por sentarme en la cama de su celda con él y estuvimos hablando pues hasta que amaneció. Esa persona no se suicidó esa noche, hasta donde yo supe no se suicidó nunca. No he seguido su vida mucho más tiempo, pero bueno, pasamos aquella crisis, no se suicidó aquella noche y me enseñó una lección que yo creo que me ha servido mucho en estos años, y es que por encima de todo lo que uno ve allí, por encima del necesario endurecimiento que evidentemente te tiene que crear el trabajar allí, porque no se puede empatizar excesivamente y a veces hay que poner una cierta distancia emocional, lo que nunca debemos perder es la humanidad. Y las personas que están fuera también deben de recordar esto cuando nos piden que la prisión sea más dura o más exigente o más larga, que bueno, pues eso, que no debemos olvidar la humanidad. Concepción Arenal acuñó muchas frases, pero una de ellas que yo creo que, aunque no exista oficialmente, es el lema de instituciones penitenciarias. Ella decía: odia el delito y compadece al delincuente. Y con esto quisiera terminar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando has entrado dentro, pues he preguntado que qué tal iba y les encantaba. Les encantaba. Bueno, gracias a ti por tu preparación, por tu buena explicación y por desplazarte desde Alicante a venir a dar una conferencia. Y quiero que tengas un recuerdo con tu fotografía del faro. Muy bien. Para que Muchísimas sepas qué ha pasado por gracias. aquí. Muchas gracias. Y como ya os he dicho quién viene la semana que viene, pues vamos a empezar con las preguntas, pero os diré que yo he estado varias veces en Foncalente, en la cárcel, haciendo performance y teatro. Y no os imagináis lo que impresiona una puerta, otra puerta, otra puerta, el control hasta que llegas al patio. El patio es impresionante, como salen las películas, con las ventanas, pero luego tienen un salón, por lo menos el de Alicante, un salón de actos precioso, un teatro grandísimo, y los presos y presas que fueron, que estaba todo lleno, aplaudiendo, bravo,
educados, bueno, que fue una maravilla, que aquello que transmitía paz, que muy bien, una bonita experiencia. Y vamos a empezar con las preguntas. Sí, por favor. ¿Arresto domiciliario qué consiste? El arresto domiciliario consiste en eso, en permanecer en tu domicilio. Es una pena hoy en día prácticamente que no se aplica, prácticamente no se aplica. Entonces, el arresto domiciliario, eso se cumple en el domicilio y se controla a través de la policía local, no lo hacemos nosotros. La policía local se pasa a determinadas horas y comprueba que efectivamente la persona está en el domicilio en las fechas que el juez ha aprobado, que son las de cumplimiento de esa pena de arresto. Pero puede hacer la vida normal, el trabajo y todo. No, ya digo que no la controlamos nosotros directamente, con lo cual hablo un poco de referencia, pero no puedes abandonar tu domicilio durante la duración. Son breves, nunca son muy largas, son solo unos pocos días y entiendo que inclusive pues será posible fraccionarla. Quiero decir, si son 15 días, no son 15 días seguidos, porque, bueno, sobre todo si uno vive solo, se me ocurre, claro, que se presentan hasta problemas de logística, ¿no? Tendría uno que llevar exactamente la nevera para 15 días y a lo mejor es complicado. Pero ya lo controlan a través de la policía local, no llevamos nosotros el control. Un momentito. Pilar, ¿querías comentar? Claro, después. El nombre del libro que ha comentado usted que estaba... Sí, Freakonomics. Freakonomics se escribe FREAK, con K, Nomics. N-O-M-I-C. Sí, F-R-E-A-K. O M N-O-M-I-C-S, N-O-M-I-C-S, Freakonomics, como economía o economics, pero con freak de raro, que es lo que significa en inglés, freak es raro, ¿no? Pues eso, economía rara, podría ser la traducción del libro. Muy interesante, ya digo. Vale. Y luego felicitarles por toda la gran labor que están haciendo la policía, y creo tanto dentro como fuera que la gente se lo merece, desde luego, el valor y la esperanza que hacen. Pues sí, muchísimas gracias. Era para saber qué tipo de... ¿Por qué causa hay más ingresos en la sesión? En prisión. Porque yo, por ejemplo, yo soy de Figueras, que hay Por favor. una prisión muy nueva, ¿Sí? y casi todo es de drogas. Allí en la frontera todo es mucho de droga. Y mi mejor amiga trabaja y me dice, es que el día que legalicen la droga, como por ejemplo Holanda, ahora hay 800 y pico ingresos y que no se quedarán con 4. Bueno, estaríamos encantados de quedarnos con 4. Pero es que allí se Depende de la zona, ¿no? Estaríamos encantados. Evidentemente sí, también hay un factor geográfico, claro, no es lo mismo una prisión situada en Alicante, por ejemplo, en el que, pues eso, estamos en un puerto de mar, con un ferry hacia otro país, etcétera, pues bueno, eso genera evidentemente, no sé, pues hay una colonia inglesa numerosa, por ejemplo, pues lógicamente hay más ingleses que yo que sé, pues que en Soria, donde no hay una colonia inglesa, ¿no? Algeciras, pues igual, es la puerta de entrada del estrecho, pues también hay. Entonces, en cualquier caso, en el conjunto del sistema, más allá de las circunstancias peculiares de cada centro penitenciario, es verdad que la droga está presente, pero no siempre está presente como la causa de entrada en prisión, sino que la drogadicción es uno de los factores, no el único, pero sí uno de los factores que puede conducir a cometer delitos. La mayor parte de los delitos son contra la propiedad, el tráfico de drogas, los delitos contra la salud pública también tienen una clara representación, y como digo, la violencia de género se ha convertido ya en la tercera causa de ingreso en prisión. Muy bien. Pero vamos, ahí representado todo el abanico del Código Penal, o sea, aquí. No sé quién había. Bueno, Jaime y tú, ¿vale? Jaime, por favor, sí. No sé si ha citado antes, ¿qué medios e infraestructuras hay para la reinserción o rehabilitación de los internos? Sí. O sea, si son escasos y puedes citar... En un centro como Foncalén sí son escasos, porque Foncalén realmente no se construyó como prisión. No responde, por tanto, a ningún tipo de modelo penitenciario, ¿no? Más de la mitad de las infraestructuras penitenciarias españolas responden a lo que denominamos centros tipo. Son tipo porque son iguales, absolutamente iguales todos, visto uno, vistos todos. Se adaptan sencillamente a la planta de la finca donde se construyen, pero como dato curioso puedo decir que, por ejemplo, las celdas vienen montadas en el tren ya, o sea que
que están hechas y lo que hace luego la constructora es ensamblarlas, ¿no? Villena, aquí en la provincia de Alicante, es un centro tipo que responde a esa estructura, pero sin embargo Foncalén no. Foncalén fue construida para el cumplimiento de medidas de seguridad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que existía en tiempos de Franco. Era conocida popularmente, y es como muchos de ustedes la recordarán, como Ley de Vagos y Maleantes. Entonces era donde se ingresaba pues, a aquellas personas sobre las que se hacía un juicio de peligrosidad social, que consistía básicamente en jugar a adivinar, al estilo de la película Minority Report, pues que iban a cometer delito, que iban a tener un comportamiento antisocial. Claro, para cuando el centro penitenciario, bueno, el centro de medidas de seguridad está terminado, Foncalén, la Constitución ha sido aprobada y la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la primera ley orgánica que se hizo tras la Constitución, también está aprobada, y ese tipo de medidas predelictuales, que lo que juegan es a adivinar que tú vas a ser peligroso, que vas a cometer un delito, pues están prohibidas, no pueden cumplirse. ¿Qué hace? Que se reconvierte en prisión, y ya en el año 82 se abre como prisión. Eso supone desde ponerle barrotes a las ventanas que no tenía, a construir un recinto exterior de seguridad y empezar a dotarla de espacios donde poder realizar estas labores de reinserción, porque ahora ya sí van a permanecer durante largas temporadas personas dentro de prisión con las que hay que hacer un trabajo, ¿no? Adolecemos de ese pecado original de no haber sido diseñados como una prisión y hemos ido poco a poco generando nuevos espacios, pero es verdad que sería conveniente, y esperamos de hecho que en breve a través de un proyecto que se llama Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios, en su segunda edición, nos construyan un nuevo edificio que nos permita tener más actividades. De todas maneras, con más imaginación que recursos hemos ido adaptando espacios, y hoy por hoy lo cierto es que damos los mismos programas que se dan en cualquier otra prisión de tratamiento y hemos ido consiguiendo espacios. No serán tan bonitos ni tan bien diseñados como puedan serlo en Villena, pero lo logramos. Muy bien. Sí, tú y después este señor, primero ella y después tú. ¿La dejas? Quería preguntarle, sí. La prisión esta de Foncalén se hizo para cosas psiquiátricas, ¿no? En un principio, y ahora lleva las dos cosas o no. No, lo acabo de explicar. No, vamos a ver, claro, una idea que habitualmente... En la prisión de Foncalén está dentro de un complejo penitenciario, en el que hay varios edificios, es bastante extenso y hay varios edificios. Está la prisión propiamente dicho, el centro de inserción social que he señalado antes, el Miguel Hernández, que también depende de la prisión, la unidad de madres, que también depende de la prisión, y el servicio de gestión de penas y medidas alternativas, los trabajos en beneficio de la comunidad, cursos de maltratadores, etcétera, que también depende de la prisión. Pero luego además hay otro espacio que está ocupado por el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, que es una prisión independiente. No tiene nada que ver con la nuestra. Tiene su propio equipo directivo, su plantilla, su presupuesto, y está separada físicamente por barreras arquitectónicas una de otra. No se mezclan para nada los residentes. Entonces, en el psiquiátrico penitenciario están las personas que han sido declaradas inimputables en razón de su trastorno mental, no son considerados responsables de sus actos, por tanto, porque se entiende que actúan movidos por ese trastorno mental, y son condenados a una medida de seguridad, que no puede tener una duración superior a la pena de prisión, que en su caso les habría correspondido de haber sido considerados imputables, y la cumplen en esos centros. Solo hay dos en España, está el de aquí de Alicante y otro en Sevilla. Muy bien, sí, por favor. El juez de vigilancia penitenciaria de Alicante lleva esos dos centros, el psiquiátrico y el... La juez de vigilancia penitenciaria de Alicante lleva los dos centros. Hay otro juez independiente para la prisión de Villena, que tiene su sede en Villena. Pero lleva los dos centros, el psiquiátrico y cumplimiento con todos los anexos que he señalado, sí, lo lleva una misma persona, que es una mujer en este caso. Y después Javier. Disculpe, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no le corresponde a usted, pero quizás no lo pueda explicar. ¿Qué forma de vida social llevan los políticos que están en prisión, que fueron condenados en Cataluña? Bueno, me temía que hubiera una pregunta de este estilo. Bueno, vamos a ver. Yo en mi centro penitenciario no está ninguna de estas personas, pero en cualquier caso me atrevo a asegurar que llevarán la misma vida que cualquier otro interno. Absolutamente la misma vida. Estos no están en el centro penitenciario que yo dirijo, pero sí he conocido otras figuras relevantes. No voy a dar nombres, evidentemente, porque creo que no debo hacerlo, pero sí he conocido otras personas de otras épocas, de hace bastantes años, que entraban en prisión.
Y puedo decir que algunas de esas personas muy relevantes, de cuando los primeros políticos incursos en cuestiones de corrupción entraban en prisión, que por eso aseguro que están recibiendo un trato normal, que inclusive recibí una llamada para decirme que bajo ningún concepto recibieran ningún trato que no fuera exactamente igual al del resto de los internos. Y por tanto, en ese caso concreto, si al resto de los internos cuando llegaban, y era una norma de aquella época, se les obligaba a ducharse y se les daba un mono hasta que se les lavaba su ropa, a esta persona que venía con un traje impecable, hecho a medida y oliendo a colonia, pues se le obligó a ducharse y a cambiarse de ropa como cualquier otro. Eso hoy en día no funciona así, ¿no? Es un ejemplo que he puesto de otra época. Entonces, estoy convencido que están recibiendo el mismo trato, ni mejor ni peor que el resto de los internos. Vale, un momento. Primero, ahora le toca a Javier, después a Pilar, después a ti, después... Javier. Ha explicado usted muy bien, y lo hemos entendido, la diferencia que puede haber entre las personas que estamos fuera y las personas que están tratando con los presos, ¿no? Entonces, la pregunta era, a la hora de establecer una libertad condicional o un permiso, ¿cómo influye en ustedes el síndrome de Estocolmo? Y luego otra pregunta que quería hacerle era, en estas penas que, por ejemplo, son 7 años y 2 días, ¿cómo es? ¿Están los 7 años y luego 2 días más? Eso quería que me lo explicara bien, a ver cómo funciona eso. Bien. Vamos a escuchar la respuesta. Como son dos preguntas, empiezo por la primera, el síndrome de Estocolmo. Bueno, el síndrome de Estocolmo, pues si, no sé si todos los presentes en la sala conocen de dónde nace de un secuestro. Se produce un atraco en un banco en Estocolmo y quedan retenidas una serie de personas por los atracadores porque la policía llega a tiempo y establece un cerco, ¿no? Están durante un tiempo y cuando salen, el fenómeno es que esas personas que han estado retenidas en contra de su voluntad defienden a sus secuestradores. Eso es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Bien, nosotros no estamos retenidos por ellos. El síndrome de Estocolmo, en todo caso, como fenómeno psicológico, se produciría al revés, ¿no? La persona privada de libertad podría tender a enamorarse, con comillas, de su secuestrador, en este caso, de su carcelero, de funcionario que le mantiene allí dentro. Tampoco creo yo que eso se produzca, porque claro, eso requiere unas condiciones como las que se producían en ese secuestro en Estocolmo, ¿no? en aquel atraco, en el que tu vida está literalmente en manos de esa otra persona, porque no tienes garantizado ni siquiera tus más elementales derechos, ni siquiera el que vayas a poder sobrevivir a esa experiencia, ¿no? Yo creo que ese estrés tan grande es el que puede desencadenar ese mecanismo psicológico. Yo no soy psicólogo, en cualquier caso, tengo conocimientos de psicología, pero no puedo dar una explicación absolutamente. Pero creo que esa es la situación. Entonces, en el caso de los funcionarios de prisiones, no se produce ese fenómeno. Y la segunda pregunta era cómo se calculan las condenas, ¿no? Son 7 años y 2 días. Bueno, pues es fácil. Un año tiene 365 días, multiplíquenlo por 7, súmele 2. Hoy empezamos a contar y cuando acaba la cuenta sale usted en libertad. O sea que no es complicada realmente la cuenta. Muy bien. ¿Era Pilar? ¿Pilar? ¿Querías comentar? Tú no. Vale, pues esta señora y después tú y después tú. Yo ya he escuchado. La de detrás, sí. Ha dicho lo que le quería preguntar. Vale. Pero sobre todo era que, por No, ejemplo, estaba dándole la palabra a la que tienes detrás. un esquizofrénico entra en prisión, está seguido, pero cuando él está normal, ¿cómo sigue? Vamos a ver, un esquizofrénico, una persona que hace esquizofrenia, pues efectivamente es una persona que entraría dentro de ese grupo que he dicho de personas que con un trastorno mental podría ocurrir o no, claro. Vamos a ver, si el juez ha apreciado que ese trastorno mental es el que le ha conducido a cometer el delito porque no era libre de actuar, porque su trastorno mental no se lo permitía, será declarado imputable y irá a cumplir una medida de seguridad al psiquiátrico penitenciario. Si el tratamiento médico es eficaz y esa persona deja de tener los delirios y las alucinaciones, que son los síntomas positivos de la esquizofrenia, podrá seguir un tratamiento ambulatorio y abandonar el psiquiátrico para seguir un tratamiento en la calle. En cualquier caso, ese seguimiento para que ese tratamiento siga efectuándose solo podrá efectuarse hasta el día del cumplimiento de la pena. Esos 7 años y 2 días, pues 365 por 7 más 2, cuando llegara esa fecha dejaríamos de poder establecer ningún control sobre él.
A ver, sí, por favor. La persona que está dentro de la cárcel, que se sabe que tiene SIDA, está acompañado o ya lo aíslan un poco, no un SIDA muy avanzado, sino en sus principios que se contagia. Entonces, yo no sé quién de los presentes tiene SIDA o tuberculosis o ninguna otra enfermedad, y dentro de prisión esa información solo la tienen los médicos. Las personas privadas de libertad siguen conservando todos sus derechos, incluido el derecho a la intimidad y por tanto a la protección de sus datos personales. Hará una vida absolutamente normal, porque además, aunque no sea mi terreno, pero bueno, lo puedo decir, el SIDA no es, en principio, no se contagia por una mera convivencia, con lo cual no hay ningún problema. Esta persona hará una vida normal, nadie sabremos que tiene SIDA porque tiene derecho a que no lo sepamos, de la misma manera que alguien enfermo de SIDA o de cualquier otra enfermedad puede estar presente en esta sala y evidentemente nadie lo sabemos, ni tenemos derecho a saberlo ni a tratarle de manera diferente, claro. pues yo cuando trabajaba sí que sabía como enfermera quién era la persona que... Sí, pero sin duda no me lo podía decir a mí. Deja de las enfermedades. Seguro que no. A ver, la señora que hay allí detrás, ¿sí? Gracias. Nada. Me gustaría saber podemos si escuchar a los violadores se les pone, como dicen, aparte, porque los otros presos, a los violadores de niños, se les pone aparte porque los otros presos les pueden hacer daño. Bueno, es verdad que existe un rechazo, como existe también en la sociedad. Si alguien va a vivir a una comunidad de vecinos y se sabe que ha sido condenado previamente por agresión sexual, pues va a sufrir el rechazo de esa comunidad, porque es verdad que son delitos mal vistos, incluido mal visto dentro de la prisión, y las personas que cometen delitos no siempre son psicópatas, que es que vayan en contra de la sociedad, sencillamente es que tienen unos valores distintos a los que tenemos el resto. Entonces, dentro de esos valores carcelarios, es verdad que los agresores sexuales, y especialmente los de niños, están mal vistos. En cualquier caso, lo que no se produce hoy en día son agresiones. Hacen una vida relativamente normal dentro de los centros penitenciarios, en el sentido que bueno, pues que lo que sí cuidamos es evidentemente no ponerlos en módulos donde haya personas que puedan tener una especial propensión a intentar atacarles o algo parecido. Pero hay muchos, de hecho es un porcentaje alto el de internos condenados o acusados de ese tipo de delitos, o sea, mayores o a menores dentro de cualquier centro penitenciario, y concretamente el de Foncalén, hacen una vida normal, y entre otras cosas porque, claro, tampoco vamos preparando por ahí qué es lo que ha hecho cada uno, o sea, que no lo vamos tratando. Siempre no sé por qué acaban enterándose, si alguien ha entendido que se les pone en patios diferentes. No, no es cierto. ¿No es cierto? No. Solo, vamos a ver, si ahora de repente, claro, a veces los medios de comunicación a veces nos complican un poquito, ellos hacen su trabajo, pero nos complican el nuestro. Deja que te conteste. Cuando por ejemplo, yo que sé, una de estas famosas manadas que ahora están tan de moda en la prensa, claro, si tienen una manada justo aquí, nos lo ingresan, están sacando su foto a diario, están sacando los comentarios en todas las tertulias, poniéndoles de vuelta y media, etcétera, pues es verdad que durante ese tiempo inicial tenemos que tener cuidado, claro, porque bueno, esa indignación que es compartida además por el conjunto de la sociedad contra esos delincuentes en ese momento concreto puede llevar a alguna agresión. En cualquier caso son medidas que tomamos por precaución, no porque estén ocurriendo agresiones, porque lo cierto y verdad es que no se producen agresiones contra los agresores sexuales dentro de prisión. Ya quedó claro. Sí, por favor. Mira, este señor que ha preguntado por lo de los presos, sí. Bueno, yo le quería comentar que por ejemplo en Figueras estuvo Tejero en un momento, y le adaptaron en el castillo, no estaba en la prisión, le adaptaron en el castillo. ¿Una prisión militar? Sí, una prisión militar. Le adaptaron como un mini pisito y estaba con la señora. Es una prisión militar, no lo sé. Sí, por eso puntualizar, es una prisión militar. Y ahora, por ejemplo, tenemos al lado los bases, con eso del procés que ha dicho usted, y entonces esta señora se comunica muy poco con el resto porque, pobreta, está rodeada de gente que por desgracia no tiene ninguna cultura y ella pues pasa su tiempo leyendo. Bueno, pues bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y quería decir el señor de ahí que ha dicho el síndrome de Estocolmo. Vamos a escuchar, que terminamos pronto.
El síndrome de Estocolmo, que por ejemplo también hubo la farmacéutica de Olot, que se separó de su marido, se casó con el que la tenía secuestrada. Sí, es verdad, sí. Sí. A ver, Pilar y después tú. Aunque eso propiamente recibe otro nombre, es equitofilia. Vale, yo lo había metido en el mismo... Es parecido, pero vale, un cierto matiz. A ver, hay un caso muy mediático ahora que es el caso del chicle, el que se cargó, el que, vamos, se supone que Por violó, favor. lo sabemos, y asesinó a alguien aquí. Vale, espera que terminen de hablar. Yo para Pilar. mí, por lo que he entendido y por lo que he oído y por lo que me he documentado, este señor no es ningún psicópata ni nada de nada. Yo para mí es un monstruo. Usted ha hablado de que evitó que se suicidara un preso en una Nochebuena y demás, ¿no? Yo, personalmente, me considero una persona buena y no sé por qué hay que proteger tanto a estos monstruos. Es decir, que a mí si un señor como este está en la cárcel y le da por suicidarse, yo facilitaría el suicidio. Perdone, es un monstruo. Que les pase, pónganse en la piel de esos padres y de esa niña, por favor. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Bueno, él le va a contestar lo que le parezca oportuno. Que violen a sus hijas. Vale, vamos a ver, que maten a sus hijas. Más allá de los sentimientos que cada uno podamos tener con respecto a estas cuestiones, el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la norma por la que yo me tengo que regir, porque no me pagan por hacer lo que yo quiera, me pagan el sueldo todos ustedes por hacer lo que la ley dice. La ley, el artículo 1, dice que mi primera obligación es preservar la vida y la integridad física de los internos. Cierra la puerta, por favor. Esa es mi primera obligación y bueno, perdone, puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de situaciones en las que recuerdo un día un incendio provocado en un departamento de aislamiento donde había una terrorista de ETA condenada por asesinato, había matado también y bueno, pues habían salido todos y la única persona que quedaba por evacuar era ella. Y bueno, pues 2 personas entramos, pese a la humareda y pese a no poder respirar, hasta que conseguimos sacarla de allí. Si tenía derecho, bueno, a vivir o no a vivir, es algo que tienen que decidir todos ustedes. A mí no me corresponde ni a ninguno de los que trabajamos ahí. Es un juez quien tiene que decidirlo, es el legislador el que tiene que decidirlo. En España no existe la pena de muerte y lo que existe es una legislación que dice que dentro de prisión, los funcionarios de prisiones, tenemos la obligación de preservar la vida y la integridad y a ello pues nos dedicamos en cuidado. Pero ¿qué pide el padre de Diana qué? Es decir, este señor cuando salga otra vez a la calle va a seguir matando y violando como pasó con ese que se cargó a una profesora en Huelva. ¿Se acuerdan del caso este? Una chica que acaba de llegar y tiene el violador enfrente que acaba de salir y también mata a esta chica, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que desproteger a los hijos a favor de estos que son monstruos, perdone que se lo diga. Yo sé que usted tiene que cumplir la ley, pero pienso que se protege demasiado a los monstruos. Es mi opinión y me considero una persona buena. Por eso y los demás que piensen lo que quieran. Vamos a ver, y hay que ponerse, perdón, en la piel de esos padres, con esas hijas que las han torturado, que les han hecho de todo, pongámonos en esa piel, por favor. Que el juez se ponga en esa piel. Pero aquí no vamos a Pero ya lo sé. A ver, por favor, estoy hablando, no quiero replicar. Simplemente. Es que tenemos la sociedad que merecemos. Así lo digo de clarito. ¿Para qué tanto? Si luego nada. Siguen matando a las mujeres, siguen esto, siguen lo otro. A ver, si esto es un cachondeo. Usted cumple la ley. Y los jueces, los jueces aplican la ley pero no hacen justicia. Ese es el problema que tenemos. María. Se aplica la ley pero no se hace justicia. Porque la ley muchas veces hay que ajustarla. Hay que emplear el sentido común y ser más Vale. ¿Quieres preguntar, por favor? Si quieres preguntar, podemos escuchar. No pongáis nerviosos dando su opinión. Yo quería saber si se encuentran ustedes con casos de presos que una vez cumplida la condena no pueden salir de prisión. Esta mañana me han hecho esa misma pregunta en la visita que estaba acompañando dentro del centro. Vamos a ver, yo no llevo una estadística, no llevo la cuenta de las personas que he conocido dentro de prisión, pero sin duda son muchos miles. A estas alturas llevo 31 años, he pasado por diferentes prisiones, miles de personas, 20, 30.000 personas, no sé las que habré visto en prisión. He conocido 2 casos nada más.
que no ocurra. Entonces, no voy a decir que no exista, es decir, pues no faltará la verdad, no voy a decir eso no es verdad, pero realmente me parece que 2 casos entre tantos miles de personas, pues bueno, no es significativo. ¿no? Hablamos de personas con una situación particular muy concreta, con probablemente sus facultades mentales en no demasiado buen estado, que efectivamente no querían salir en libertad. ¿Y en ese caso se pueden quedar? No. Eso no es un hotel. Porque parece ser, yo he leído de que, por ejemplo, en Japón se está dando mucho ahora que los jubilados, llegan a una edad, roban o hacen lo que sea para que les metan en la cárcel. Y eso es un caso muy Francamente, y sin querer ofender a ningún japonés, si hay alguno presente en la sala, no creo yo que sea un buen plan de jubilaciones ingresar en la prisión japonesa. A lo mejor una española no está mal, pero una prisión japonesa no creo que sea el mejor plan de jubilación. Bueno, pues esto lo he leído en prensa, me he hecho puede ser cierto, no lo sé. Bueno, pues nada, ¿hay alguna pregunta más interesante allí al fondo y nos vamos a marchar ya? A ver. A ver, yo le quería hacer una pregunta. Yo tengo una prima que es psicóloga de prisiones y una vez me comentó que llevaba a las niñas de las presas a pasar los fines de semana a su casa. ¿Eso se puede hacer o no? Supongo que a pasar el fin de semana, claro, sí, vamos a ver, como vacaciones. Nosotros la unidad de madres que se inaugurará próximamente, vamos a tener hasta un máximo de 32 madres con sus hijos allí presentes, y una de las cosas que estamos trabajando es buscar asociaciones, ya tenemos varias, que se encarguen precisamente de llevar a esos niños fuera los fines de semana. ¿Por qué? Porque de lo que quien está presa es la madre. Los niños tienen derecho a mantener primero el contacto con el resto de personas de su entorno, esa familia extensa, a salir y ir a dar un paseo al parque en igualdad de condiciones a cualquier otro niño, y entonces pues sí, no conozco el caso concreto, pero sí, no habría ningún inconveniente en que una psicóloga se lo llevara o un voluntario de alguna asociación con la que tuviéramos un función. Aparte de la psicóloga, también un voluntario que no trabaje, sí. una persona que no trabaje en una prisión. Hombre, con un control, ¿entiendes? Sí, por supuesto, con un control, con comunicación a la Fiscalía de Menores, etcétera, pero sí, podrían ir a pasar, inclusive estamos organizando que puedan en verano hacer un pequeño campamento de verano donde puedan salir los menores que vamos a tener próximamente allí. A ver, este señor quería... Ha dicho que fuera una pregunta interesante, claro. Y lo va a ser para mí. Sí. A ver. Una curiosidad, habla usted de la prensa y por ella me viene la idea. Estas personas con un alto poder adquisitivo, a la hora de comer y de otras posibilidades que su economía le permita, la posibilidad de hacerlo la tienen o no. Tienen que cumplir exactamente lo que los demás. Nosotros le damos la misma comida que al resto, y ellos, como el resto, tienen la posibilidad de, en los economatos, que son una especie de tienda de ultramarinos que hay en cada departamento, tienen posibilidad de comprar los productos que allí se venden. En cualquier caso, con un límite de 100 euros a la semana. Da igual los recursos económicos. ¿Solo aplicado a la alimentación o a cualquier otro tipo? Esos 100 euros incluyen todo, desde una maquinilla a afeitar a un desodorante que no nos gusta el que nos dan y queremos otro, porque se les proporciona un lote higiénico todos los meses, pero bueno, puede no llegarte o querer otras cosas. 100 euros. Tabaco, cafés, lo que sea, 100 euros. Ordenadores o cualquier aparato sofisticado que no esté al alcance de los demás, se les permite, por lo pueden favor, llevar o lo pueden adquirir allí. Solo si hubiera una causa justificada porque esté cursando estudios se lo permitiríamos, igual caso sin conexión a internet. Pilar. Sí, perdón, actualmente me imagino que usted lo sabrá, está el Nuevo Futuro en Rastrillo, que realmente hay muchísimos pisos, hay 100 y pico pisos para con hijos de padres en las casas. Habla de Madrid. En Madrid, bueno, sí. Y realmente tienen gozada de salida, los niños y tal, además educación hasta los 18 años. Rastrillo Nuevo Futuro se dedica, luego realmente esa labor es la importante de hijos de padres en las cárceles, que yo he participado 10 años en el Rastrillo Nuevo Futuro. Una actividad muy grande. Muchas gracias. Que son los del mercadillo que va a la reina. Muchas gracias. La última aquí nos marchamos, Si Ramón no quiere decir nada, pues la última. Bueno, mire, quería preguntarles, las personas que salen de la cárcel o de prisión, luego para buscar trabajo tienen mucha dificultad o piden informes a la cárcel o algo, ¿cómo va eso? No, vamos a ver, nadie puede pedirnos informe a la cárcel porque se encontraría con un muro. Quiero decir, jamás vamos a dar información de ninguna persona que haya pasado por prisión. La Ley de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea lo prohíbe, o sea, pues no daríamos. Entonces,
No, puedo decir que incluso los cursos de formación profesional que hacemos allí dentro, los certificados que emitimos y que firmo yo, no ponen en ningún momento que está expedido en una prisión ni en instituciones penitenciarias, simplemente lleva arriba el logo del Gobierno de España y cita al Ministerio del Interior o ni eso. Sí, no sé quién me ha dicho. Dificultades, sí, sin duda. Y a medida en la que se sepa que está en prisión, es verdad que supongo que su empleabilidad será menor. A ver, José y después Ramón y nos vamos. Venga, sí, pregunta y después Ramón. Sí, yo quería preguntar, ¿cómo una esta señora, empresa ¿tú? puede saber si está contratando a una persona que ha estado un tiempo indefinido en la cárcel o que está temporalmente Lo acaba de fuera? contestar. Ninguna de las dos. Lo acaba de contestar. No se puede, esa información no se puede facilitar. Entra dentro del ámbito de protección de datos. Sí, lo acaba de... Para todo es protección de datos. A ver, por favor, sí. Bueno, mi nombre es María Ángeles, por si no me conoce nadie, y quiero agradecerle y darle las gracias por la labor tan bonita y tan importante que hizo esa noche con esa persona. Muchas gracias. Se lo agradezco un montón. No todos lo entienden, pero hizo una labor estupenda. Venga, hasta el martes que viene. Hasta el jueves, quien quiera venir a la comida. Pregúntalo que todos lo saben. A las